Miedo al dolor y al sufrimiento. Un capítulo ineludible de la vida. Todos los seres humanos le tememos al dolor y al sufrimiento. Nadie desea experimentar ninguno de los dos, pero la realidad es que son un capítulo ineludible de la vida que en algún momento, algunos incluso desde la niñez, tendremos que enfrentar. Uno de los dolores más grandes que todos tenemos que vivir es el ocasionado por la pérdida de un ser querido. ¿Qué deberíamos hacer cuando esa clase de dolor que tanto tememos golpea nuestra puerta? Pedir consuelo. Cuando muere un ser querido, inmediatamente solemos pensar: yo podía haber hecho tal cosa o yo no tendría que haber hecho tal otra. Se trata de un autorreproche. En realidad, cuando nos castigamos inconscientemente, estamos pidiendo consuelo. En el fondo esperamos que nos digan: no, no es tan así, no te maltrates. Lo ideal es pedir claramente lo que necesitamos, sobre todo consuelo. Expresar lo que nos sucede. Esto es muy importante porque cuando uno guarda las emociones, tarde o temprano las va a expresar de alguna forma. En una oportunidad me escribió un muchacho que había perdido a su papá de repente por un ACV. El hombre se murió, y cuando ya habían pasado 2 años, de pronto, todas las noches el hijo empezó a sentir opresión en el pecho, dolor y ahogo, como si fuera un ataque de pánico. ¿Qué le ocurría? Ese joven no lloró a su padre, no expresó la tristeza y toda esa emoción salió después, a través de la opresión en el pecho y demás síntomas. Cuando atravesamos el momento del dolor, deberíamos hacer el esfuerzo por expresar todas las emociones que experimentamos, sin guardarnos nada. Expresá siempre tu dolor. Aceptar que nos sentimos vulnerables. Cuando estamos enfermos nos sentimos débiles, sin fuerzas para nada. Del mismo modo, ante la pérdida de un ser querido, estamos altamente vulnerables y muchas veces esa vulnerabilidad no la podemos expresar porque no queremos mostrarnos débiles ante los demás. Entonces muchos la tapan con la culpa. La culpa de podría haber hecho esto o aquello o por qué no lo llevé al hospital. En realidad, la culpa está cubriendo el hecho de sentirnos vulnerables. Nos hacemos a nosotros mismos culpables para ocultar delante de la gente lo que sentimos. La sensación de desamparo producida por la pérdida se esconde por lo general detrás de esas culpas del sobreviviente. Lo que éste hace es tapar la vulnerabilidad que siente al atravesar el duelo. Lo ideal sería pedir consuelo, expresar las emociones y mostrar su vulnerabilidad. Leer el libro que nos dejó nuestro ser querido. Ese libro es su historia, y no hay que detenerse en ningún capítulo en particular. Algunas personas pierden a un ser querido por suicidio, y este hecho tan terrible es el punto final del libro. En realidad ese punto es solo una parte de toda la historia, no es toda la historia. Puede suceder también que en la historia de la pérdida de ese ser querido, alguien nos haya lastimado. Ese es solo un párrafo de un capítulo, no es toda la historia. Cuando perdemos a alguien que amamos y nos quedamos atascados en alguna parte de la historia o en el punto final, si por suicidio o por accidente, nos estamos perdiendo la historia completa. Siempre debemos leer todo el libro, sin negar ninguna parte de la historia. Las partes malas también forman esa historia, pero lo mejor es recordar las partes buenas, que son como una caricia al alma que sufre. Convertirnos en mejores personas. Hay dolores que vienen a nuestra vida por causa de los demás. Hace años con mi esposa conocimos en una ciudad a una mujer que había perdido a uno de sus hijos. Un hombre había salido borracho con el coche y causó la muerte de la hija de esa señora. Hay errores, culpas y dolores profundos que son provocados por otros. Pero a veces los errores vienen de nosotros mismos porque hacemos algo que no deberíamos hacer. Lo cierto es que poco importa de dónde venga el dolor. Dios nos va a consolar en todos nuestros dolores.
incluso cuando sean resultado de los errores que nosotros hayamos cometido. Cuando perdemos a un ser querido, sentimos que una parte nuestra se fue. En realidad, cuando alguien muere no se va nada de nosotros, sino que, por el contrario, algo de esa persona queda en nosotros y no perdemos nada. Aunque surja la sensación de que se nos fue una parte de nuestra vida, quien partió queda sembrado internamente en nosotros, y todo lo que él o ella portaba en su interior, amor, cariño, entusiasmo, ahora pasa a sumarse y enriquecer nuestra vida, para que nosotros sigamos creciendo, avanzando y mejorando este mundo. El dolor nos transmuta y le da un sentido nuevo a nuestra vida. La pérdida de un ser amado tiene que hacernos mejores seres humanos. Con su partida deberíamos ser mejores personas que antes. Viktor Frankl decía que el sufrimiento solo tiene sentido si nos cambia y nos convierte en alguien mejor. Pero para que ello ocurra necesitamos enterrar el cuerpo, metafóricamente hablando. Es decir, la tristeza, la amargura y toda emoción negativa que haya surgido en nosotros. Como ya mencionamos, tenemos que expresar el dolor, sin reprimirlo, todo el tiempo que sea necesario y permitir que finalmente se agote. Hay un momento de dolor intenso, pero con el paso del tiempo va disminuyendo hasta agotarse. Esto no significa que uno se olvide de la persona que se fue, sino, muy por el contrario, que acepta su partida y toda la herencia emocional que él o ella le ha dejado para poder seguir adelante con su vida. A mí me gusta preguntarle a la gente que ha sufrido: ¿en qué te cambió este dolor? ¿Qué hay en tu vida antes y después? ¿Qué descubriste? ¿Qué aprendiste? Y la mayoría comenta: dejé de preocuparme por tonterías, dejé de mirar las cosas que antes miraba para enfocarme en cosas trascendentes de la vida. Podemos usar el dolor para que nos cambie, para crecer y madurar, para expandirnos. Aunque el miedo al dolor y al sufrimiento es perfectamente normal, siempre tenemos que recordar que somos más fuertes que cualquier dolor que nos toque atravesar. Y es precisamente en los momentos de mayor debilidad cuando nuestra fortaleza interior más se va a manifestar. Somos mucho más fuertes de los que creemos. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Viktor Frankl. La muerte deja un dolor de corazón que nadie puede sanar. El amor deja un recuerdo que nadie puede robar. Anónimo. Las pruebas. En la vida todos tenemos que atravesar pruebas, entre comillas, de diversa índole que nos ocasionan dolor emocional y miedos. Y cuando eso ocurre nos preguntamos: ¿por qué me pasó esto a mí? Lo hacemos porque nos estamos percibiendo más débiles que la prueba. Y hasta que no nos veamos más fuertes que la prueba misma, esta no va a salir de nuestra vida. De ninguna manera se trata de minimizar eso negativo que nos sucede, sino de ser capaces de decir: a pesar de este dolor, de esta carencia, de esta dificultad, me voy a levantar, la voy a superar y voy a seguir adelante. La prueba es superada cuando tomamos autoridad y somos más fuertes que la situación difícil, que deja de tener poder sobre nuestra vida. ¿Te gustan los desafíos? Muchas personas le temen, por eso huyen y se debilitan cuando tienen que enfrentarlos. A mí me gustan los desafíos porque con los años he aprendido que son la única manera de llegar a decir: tengo en mi interior la capacidad de enfrentar cualquier circunstancia, por difícil que sea. Si le compras un chocolate a tu esposa o a tu esposo y le decís: fui al kiosco a comprarte este chocolate, ¿cuál es el mérito? Ninguno. Pero si vos logras superar algo difícil que al principio creías que no podrías superar, allí hay un gran mérito. Por lo general, cuando nos damos cuenta de que somos más fuertes que ese aguijón que está causando dolor en nuestra vida y que en algún momento creímos que no podría llegar a matar, que nos podría llegar a matar, este ya no tiene más motivo de ser y desaparece. Las crisis tan temidas por nosotros, las que nos hacen preguntarnos
porque a mí, lo cual es normal y universal, una vez superadas pueden cambiar nuestra perspectiva de vida para siempre. Porque después de que nos parece que nuestro mundo se derrumba, que estamos en medio de un torbellino, nos convertimos en personas con profundidad, solidez y fortaleza interior. Toda crisis con su cuota de dolor incluida tiene que llevarnos a declarar: pensé que este dolor me iba a matar, pero aprendí que soy más grande y más fuerte que cualquier crisis. Siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. Seguir adelante. Lo cierto es que muchas personas no logran ver su fortaleza interior en medio de la crisis. Entonces, ¿cómo podemos ayudar al que está caído, emocionalmente fracturado por una situación dolorosa? Al que se cae y se fractura en sus emociones hasta hay que restaurarlo. La palabra restaurar quiere decir poner un yeso. Si alguien se cae y no se puede levantar solo, nosotros podemos restaurarlo. Es decir, colocarle un yeso. Quien pierda a un ser querido de repente, por una enfermedad terminal, un accidente o una situación de violencia inesperada, puede caer en un pozo que no lo deja avanzar. También quien sufre la herida de perder su empleo y no poder proveer para su familia, puede caer en una depresión profunda y preguntarse: ¿y ahora cómo sigo adelante? En casos como estos, la persona siente tanto dolor que a veces no puede levantarse y avanzar. ¿Por qué nos quebramos a nivel emocional? Porque todos los seres humanos tenemos expectativas en la vida, las circunstancias, la gente. Es decir, que esperamos algo y ponemos nuestra confianza en que suceda. Por ejemplo, esperamos que tal persona viva, esperamos mantenernos y ascender en nuestro trabajo, esperamos que las cosas nos salgan bien, esperamos que alguien nos ayude, etc. Y cuando no obtenemos lo que esperamos, eso nos provoca dolor, un dolor que nos conduce a aislarnos y no querer saber más nada de la vida. La secuencia es: espero algo, no lo recibo, quedo lastimado y me aíslo. ¿Pero por qué esperamos algo? Porque en el fondo, aunque no nos demos cuenta o nos consideremos personas no creyentes, tenemos fe. Todos tenemos una cuota de fe, por pequeña que sea. Ponemos fe en una situación o en una persona y cuando la fe no nos funciona quedamos dolidos. Y si quedamos lastimados es porque se quebró la fe. La fe se puede quebrar. Y también es precisamente la fe el combustible que nos permite seguir adelante, en especial cuando atravesamos una dificultad. Esta es mi propia definición de fe. Fe es seguir caminando, es decir, seguir adelante hacia lo que espero. El mayor desafío de nuestra vida en este mundo es seguir adelante, conservar la fe. Cuando somos zarandeados por las circunstancias y se fractura nuestra alma de dolor, el punto de sentir que quisiéramos morir. De vuelta. El último párrafo. El mayor desafío de nuestra vida en este mundo es seguir adelante, conservar la fe. Cuando somos zarandeados por las circunstancias y se fractura nuestra alma de dolor, al punto de sentir que quisiéramos morir. El éxito no es el final. El fracaso no es fatal. Es el coraje de continuar lo que cuenta. Winston Churchill. Nuestra fortaleza. He escuchado a la gente decir: yo tengo fe, pero no sé qué va a pasar. Eso no es fe, sino estrés. La fe nos libera del estrés porque nos permite relajarnos. La fe es una fortaleza. Nos ayuda a relajarnos porque nos da confianza. La confianza necesaria para seguir caminando, con la certeza de que nos espera algo bueno por delante. Eso es la fe, la convicción de lo que uno espera. Y tal actitud nos hace fuertes, sólidos. Necesitamos fortaleza para enfrentar una prueba porque esta nos habla. La crisis nos habla, la tormenta nos habla, el dolor nos habla. La fe nos permite acallar esas voces y hablar en positivo, a pesar de las circunstancias más negativas. Porque la fe nos sirve para encontrar y enfocarnos en las cosas
útiles. Siempre la fe nos hace buscar lo bueno de una situación y desviar nuestra mirada de lo malo. Si, por ejemplo, tenés un trabajo que te cuesta soportar, usas la fe y sos capaz de hallar en ese lugar alguna faceta que te resulte útil, es decir, un beneficio que te brinde, aunque se trate de algo pequeño. Tal vez puede ser el alivio económico o el hecho de que te deja tiempo para hacer un curso. Los pequeños beneficios los encontramos a través de la fe que nos fortalece. La fe es el motor que nos impulsa a seguir adelante y a esperar algo mejor. Pero yo no puedo caminar hacia adelante y cada 5 minutos preguntar, ¿por qué me pasa esto ahora? Porque la fe no se concentra en las actividades, sino en los resultados. Yo creo que me va a ir bien. Entonces no necesito preguntar a cada rato por qué sucede lo que sucede. Ser capaces de pensar en el resultado final, enfocarse en la meta y seguir caminando es nuestra fortaleza diaria. En la antigüedad, cuando un pastor de ovejas era adulto, tenía una vara con la que caminaba y esa era una señal de autoridad. Los niños jugaban a ser pastores con una caña, no con una vara. Y esa caña era sinónimo de juego de niños. Cuando somos zarandeados, nuestra estima se ve afectada y muchas veces nos sentimos atemorizados, tontos e inútiles, al igual que las criaturas. Pero la fe no es una caña ni una vara, sino una lanza de hierro. Eso quiere decir que podemos usarla con cualquier enemigo que se levante en nuestra contra. La tristeza, la amargura, la depresión, la enfermedad, la pobreza, etc. Ningún plan en tu contra va a prosperar si aplicas la fe en tu vida. La gente que se levanta rápido del dolor es la que tiene fe. Por eso tu fe no tiene que faltar, porque es la que te permite moverte, accionar, caminar, seguir adelante a pesar de todo. Nadie quiere sufrir. Aunque sepamos que el sufrimiento es parte de la vida, lo rechazamos y nos rebelamos cuando nos toca sufrir. Porque sentimos que no es natural y que nos debilita. La razón de esto es que en nuestro espíritu sabemos que no fuimos creados para sufrir, sino para ser felices y vivir vidas plenas en todas las áreas.